Y cómo en ese encuentro que él tiene con Dios, ese Dios invisible se empieza a hacer visible en la vida de Pablo. Y la forma en que él interpretaba la palabra no era la forma correcta que tenía que vivirla. Por eso Dios hace este encuentro extraordinario con Pablo, que él yendo rumbo a Damasco, vemos ese encuentro maravilloso. Usted conoce esa parte de la Biblia, ¿verdad? Dios empieza a revelar a Pablo, él siendo un conocedor de la palabra de Dios, un hombre estudioso de la palabra. Pudiéramos preguntarnos a nosotros hoy, hacernos esta pregunta: ¿se le habrá olvidado a Pablo lo que decía Éxodo 20? No matarás. Sí, hermano. Profesando ser sabios, se hicieron eso. Amén. ¿Cuánta sabiduría no tenía este hombre humanamente? Él conocía la palabra. ¿Dónde más se expresan los mandamientos? Sí, hermano pastor. Vamos a un poquito hijos atrás de la enseñanza de Pablo. Amén. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento nos habla cómo apedreaban a aquellos que no creían en la fe, que tenían los sacerdotes. Era correcta la ley, que traía. Y entonces el que no estaba de acuerdo con la ley, entonces lo que hacían es apedrearlo, matarlo, o estaban en contra de la iglesia. Entonces Pablo se forja en esa dinámica, se forja y se hace un comandante eclesiástico. Así es. Él viene creyendo que viene siendo la voluntad de la iglesia y de Dios. Entonces para él matar a una persona que no es de la misma creencia, estaba haciendo un favor, estaba haciendo lo correcto. Amén. Y él, por eso es que Dios, si nos damos cuenta, Dios lo llama, lo hace sufrir, es cierto. Dios sus aptitudes, todo lo que tenía él. Pero también Dios sabía que Pablo era un ignorante, aunque era un hombre preparado, era ignorante porque no entendía el amor de Dios. Amén. Entonces Dios tuvo que hablarle a Pablo, porque Pablo se estaba no extramilitando, pero estaba haciendo cosas que se miraban correctas, pero no eran correctas. Entonces, con la enseñanza que él traía de atrás, de los hombres eruditos atrás, esa era la táctica, matar. Era la matar ley. a aquel que no estaba. Entonces, él lo miraba como algo normal. Amén. Hasta que Dios le cambia los pensamientos. Y eso es lo que es una tipo de figura del hombre animal en el mundo, que hace y no le importa qué hacer y mata y hace y roba y todo eso, hasta que Dios no le cambie ese pensamiento animal a un pensamiento espiritual. Amén. Y eso es lo que hizo Dios, le cambió ese pensamiento equivocado para originar un pensamiento recto de Dios. Amén. Y es cuando él empieza a expresar. Si nos damos cuenta que cada expresión que él da y está diciendo, él está reconociendo que él era un hombre preparado, pero era un neófito. Amén. Y cuando viene el conocimiento de Dios, él se da cuenta que esa riqueza espiritual es mucho mejor que la riqueza natural. Amén. Y empieza a reconocer muchas cosas y sufre porque tiene que enseñarle a Dios, irle bajando los hilitos a él, que sin Dios él no puede hacer nada. Amén. Y es cuando él dice, tengo todo por basura, Así es. porque tiene un conocimiento grandísimo. Entonces, desde ahí vamos a partir para darnos cuenta, no es que Pablo, ¿cómo podría explicarlo? No es que Pablo mataba porque sabía que era lo mejor. Él no mataba a la gente porque él creía que estaba llevando a cabo el ejercicio que los sacerdotes querían. Amén.
Vamos a primera carta de Timoteo capítulo 1 versículo 12 y ahí encontramos lo que nuestro pastor acaba de mencionar, de cómo Pablo aquí ya empieza él a reconocer precisamente eso y ese cambio que el Señor empezó a hacer en la vida de Pablo. Primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 12. Primera carta a Timoteo 1, 12. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Aleluya. 1:12, ¿verdad, hermano? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fíjese lo que dice el 13. Habiendo yo sido antes, ¿qué? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Cómo él fue educado, cómo él creció con ese conocimiento, esa escuela, pero cuando tuvo el encuentro con Dios, Dios se le revela a él, porque dice que la revelación divina del Señor viene por fe y para fe. Vemos que dice el 14, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y el 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo reconoció. Por eso cuando estudiaba esta porción de la palabra del Señor, cuánta verdad es que si un hombre, una persona reconoce su condición y se rinde a Cristo y deja que sea Dios quien dirija sus pasos, por torpe que sea, no se va a extraviar.